Bueno, vamos a ver si ahora puede ser. Si no, ya no se me ocurre ninguna solución. Porque debe ser un problema de conexión wifi o algo. No lo sé. A ver si ahora podemos conseguirlo, pero no lo sé. No lo sé por qué no puede entrar. Yo creo que esto es un problema del wifi o algo, porque otra cosa no lo sé. No, no lo sé. Ahora, vale, bueno, bien, bien, ya lo hemos conseguido. Al final voy a dar conexión a María Jesús para poder hablar con ella. O sea que bien. Hola. Muy buena, muy buena. ¡Logrado! No lo puedo Bueno, creer. bueno, vamos a empezar el directo con 50 minutos de retraso, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a Hemos hacer. hemos batido todos los récords. Sí, Bueno, yo pedir disculpas de verdad Pero bueno, son cosas del directo que al final pues ocurren y tal. Yo creo, María Jesús, dale la vuelta para que no... ya, 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 ya. Creo que vamos a Muy llegar justo para que la gente que quiera ir a los aplausos, pues que pueda, eso, pueda ir, exactamente. pueda ir tranquilamente Nunca mejor dicho esto. y Madre el que mía, quiera salir a correr y tal, pues que también que se vaya. lo pueda hacer, vamos con tiempo. O sea que lo Venga, bueno es que hace mal día y imagino que la gente pues no querrá salir y tal. Y bueno, si alguien pues al final se ha tenido que marchar, pues que lo puede ver en diferido después las 24 exactamente, horas. O sea que, exactamente. así que nada, bueno, para no No sé si hacerte, alguien lo, no sé si alguien lo grabará, pero bueno, si alguien lo graba, pues ya sí, lo queda, iremos no te, pasando. no te preocupes que queda grabado aquí 24 horas, intentaremos Ah, vale, descargarlo vale. para que, entonces, bueno, el que lo pueda ver ahora, pues genial, pero si no, Sino que eh, lo verá después, ¿no? lo puede ver después, exactamente. Entonces, nada, bueno, lo primero de todo, agradecerte enormemente que tengas este ratito. Al final se nos van a ir casi 2 horas, dos Toda horas la de tarde. charla, Como ahora el tiempo vuela y pasa de forma diferente, pues mira. exactamente. Y nada, pues eso, agradecerte que puedas dedicar este ratito a charlar Igualmente. sobre educación. Muchas Y gracias nada, a ti. yo para empezar me gustaría presentar a María Jesús, quién es, a qué se dedica, qué puesto está ocupando actualmente en su centro educativo y tal. Entonces, bueno, pues yo voy a hacer una pequeña biografía, si algo se me escapa, pues tú ya Bueno, no te después preocupes. lo añades y tal, sin problema, porque pues tienes una trayectoria pues, de mucha implicación y de mucho trabajo en el mundo de la educación y no me gustaría que nada se nos escapase. Entonces, bueno, María Jesús ahora mismo es jefa de estudios del Colegio Ángel González de Leganés, ¿no? Yo le Sí, tengo sí, mucho, sí. mucho cariño a Leganés porque fue el primer sitio donde empecé a trabajar hace Ujú, ya pues 13 años, fue mi primer colegio. Y nada, ella es maestra de música, de la especialidad de música, ujú. ¿verdad?
durante un tiempo has estado trabajando en un centro de educación especial, o sea que Sí, tienes sí, sí, bastantes años, sí. exactamente Media vida bastantes años, profesional. eso es. Además que yo, desde luego, quiero encontrar a alguien que esté trabajando en un centro de educación especial en este momento porque la experiencia, yo lo digo desde el punto de vista de la inspección, la experiencia es tan Ujú, enriquecedora cuando voy a un ujú, centro de educación especial es que me parece, vamos, una auténtica pasada. ujú, Y bueno, pues aparte de eso, eres facilitadora del programa En sus zapatos de Pax de Tony, ujú. que hablamos con ella hace unas semanas. Es un programa magnífico de educación emocional, que está Ujú. triunfando, por cierto. Y Sí, nada, y sí, aparte sí. de eso, pues eres una persona muy activa en movimientos de renovación pedagógica. Ahora mismo estás trabajando en dos, Ujú, en el movimiento, en el MECEP, de la escuela Freinet, ujú. y en el movimiento Amagi, ¿no? De Leganés, del que ahora un Ujú. poquito más adelante, pues sé que nos vas a hablar. Entonces, no sé si se me olvida algo. Bueno, no, podemos seguir Sí, adelante. podemos seguir. Ya has hecho la presentación, está ahí. Pues nada, yo sé que tú trabajas en un centro pues, con unas peculiaridades especiales, con una Ujú. manera de entender la educación, pues bueno, que puede ser diferente a otras propuestas educativas que nos encontramos en otras escuelas. Entonces, me gustaría que nos hablases un poquito qué tiene de especial tu centro y bueno, y cómo se organiza. Bueno, pues sí, mi centro es un centro especial, que te voy a decir yo, que para mí es especial, pero sí es un centro en el que hay un proyecto educativo muy consolidado. Es un centro que no tiene 10 años de vida. Sí. Está en un barrio de Leganés que es bastante nuevo, es de los últimos que se crearon aquí en Leganés. Entonces tiene unas peculiaridades también en este sentido, ¿no? No hay muchos servicios públicos, no hay bibliotecas, centros culturales, pero sí hay muchos parques. Está cerca un parque bastante grande que une varias poblaciones aquí, el Parque de Polvoranca, y también eso le da unas características determinadas. Pues sí, mi centro es especial en primer lugar porque el proyecto pedagógico es muy interesante, ¿no? Sí, sí. No sé si creo que te voy a empezar a hablar un poquito por el proyecto pedagógico y luego si quieres te hablo un poco de la organización y demás, pero es muy especial primero porque tiene un proyecto pedagógico que tiene unas bases muy sólidas y que permite ser una guía importantísima en nuestra trayectoria del día a día, a corto, y largo plazo. Y bueno, así características principales o aspectos a destacar es que hay un plan de convivencia muy importante para toda la comunidad educativa, en la que pues, tenemos medidas proactivas o hay medidas proactivas sobre todo y espacios en los que se desarrolla este plan, pues hay las asambleas de aula, asambleas de delegados y delegadas, círculo de amistad. Estamos, bien has dicho tú al principio, en un programa de educación emocional del Partido Nacional, el programa En sus zapatos. Y bueno, pues este es uno de los ejes vertebradores también del proyecto. Así, cosas a destacar, pues importantísimas, pues no tenemos libros de texto, trabajamos en infantil por rincones y en primaria por zonas de aprendizaje, en las áreas de lengua y matemáticas. Es un cole bilingüe con unas características también especiales porque, bueno, trabajamos con proyectos, tanto en las áreas bilingües como luego a nivel de centro, hacemos proyectos anuales, todos los tramos educativos. Mm. Y, y bueno, y luego aspectos importantísimos, pues plan de patios, participamos en el programa Ecoescuelas, bueno, pues Sí. un proyecto muy consolidado, bueno, consolidado. Como te he dicho, tiene 10 años de vida, ha sido duro en sus principios, luego te contaré un poquito si quieres más en detalle. Y ahora, bueno, pues ahora empezamos a tener ya plantillas más estables y empezamos ya a florecer, digamos, y a poder evaluar esto y poderlo llevar para adelante, ¿no? Sí, sí, genial. Pues has hablado Y, de varios conceptos que me han llamado mucho la atención y uno de ellos es relacionado con la convivencia, que son los círculos de amistad, ¿no? Si no me equivoco. sí, sí, ¿Nos puedes círculo de explicar un amistad. poco qué es eso del círculo de amistad?
Pues el Círculo de Amistad es un espacio en el que hay representantes de cuarto, quinto y sexto que son elegidos por la clase a través de un programa de la Comunidad de Madrid. Son elegidos como personas empáticas, capaces con predisposición a ayudar, observadoras, y que, bueno, actúan un poco como mediadores, ¿no? Tenemos los recreos habitualmente por niveles, cuarto, quinto y sexto, y bueno, pues allí se debaten dificultades que se han observado, se dan pautas de actuación, pues se establecen mecanismos en los que ellos puedan ayudar a otros niños y niñas en sus dificultades de relación y en otras dificultades que puedan surgir. Y a su vez también esta caja de herramientas que vamos configurando, digamos, en este ciclo de amistad, pues se intenta transmitir a través de las asambleas de aula y explicar a otros niños y niñas para que tengan también estas herramientas. Lo que hace es que los conflictos se aprenden igual que con el programa En sus zapatos, que ya hablaste Sí. la semana pasada, pues es una forma de resolver el conflicto de una forma mucho más sana, digamos, ¿no? Y una pregunta, esa forma de organizar el centro en relación a la participación del alumnado, como estabas comentando, al tema Uh-huh. de la convivencia, ¿ha mejorado el ambiente de trabajo en el centro? Sí, sí. El círculo de amistad ha sido un elemento más dentro de este engranaje, ¿no? Sí, Porque realmente en un colegio con estas características es fundamental la organización, ¿no? Hay que planificarlo todo muy bien, organizar muy bien todos los espacios, las comisiones, las reuniones tienen que ser muy operativas porque, bueno, no te he comentado anteriormente, pero sí es importante destacar que es un colegio bastante grande. Tiene 31 unidades y hay unos sí, sí, 800 sí. niños y niñas, con lo cual Colegio grande. esto Sí, sí. sí es un colegio muy grande, Sí, sí, sí. con lo cual pues es muy importante programar, hacer calendarios de reuniones y organizaciones trimestrales, que todos los espacios estén bien coordinados y la comunicación interna y externa sea muy fluida. Pues bueno, pues trabajamos por comisiones. Y en esta organización es muy importante la participación democrática, no solamente del alumnado, sino de las Eso es. familias y del profesorado, ¿no? Entonces, uniéndolo esto también con el proyecto pedagógico, es muy importante decir que es un proyecto pedagógico que se ha ido consolidando, primero recogiendo todas las decisiones en el documento, o sea, es un documento de centro muy, muy práctico, y en él han participado toda la comunidad educativa, es decir, todas las decisiones que se van tomando de una forma consensuada se van incorporando en el proyecto educativo, ¿no? Es un proyecto que está en Claro, continuo cambio y renovación. Pero las comisiones son claves en este claro. funcionamiento. Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales en un centro educativo. Por un lado, como tú Ujú, dices, el proyecto educativo, que ujú, tiene que ser un documento vivo en el que participen todos los miembros de la comunidad educativa, no que sea un documento que se hace al comienzo de la vida del centro y que ya no cambia ujú. y que nadie le toca. Sí, Es que al final yo creo que si nosotros no trabajamos ese documento, no hacemos aportaciones, no dejamos que los demás participen, al final yo creo que nuestra labor como docentes termina desnaturalizada, por así decirlo. ujú, Creo exactamente. Sí, sí, que sí. tú pierdes el norte, pierdes los objetivos, no trabajas en comunicación con el resto de docentes y yo creo que el centro de alguna manera, o el espíritu del centro, yo creo que termina muriendo al Sí, sí, final. sí. Tiene que ser además muy vivo porque, bueno, un Eso ejemplo es. de ello, por ejemplo, ¿no? Te pongo como ejemplo, el año pasado pues evaluamos un poco el funcionamiento de las zonas de aprendizaje. Entonces sí que incorporamos el aprendizaje cooperativo, nos dimos cuenta de cosas que no funcionaban bien y que hemos tenido que... Entonces, claro, todos estos procesos de autoevaluación de la práctica docente, del funcionamiento, de los resultados del alumnado, todo esto requiere pues una continua renovación y Claro, un continuo seguimiento para mejorar, ¿no? Tiene que estar claro. vivo. Tiene que estar vivo. Totalmente. Y luego Mm. has hablado de otro concepto que me parece interesantísimo, interesantísimo, que es el tema de la democracia. Ujú. Yo no sé cómo podemos pretender que todos vivamos en democracia si no educamos en democracia y no conseguimos que los chicos vivan en un ambiente democrático en el centro. Yo no sé hasta qué punto
Es decir, se puede hacer realidad la democracia en un centro. Creo que hay muchísimo margen de maniobra, pero creo que es fundamental que los chicos vivencien esa democracia, que sean Ujú. capaces no sé, de llegar a acuerdos con otros, de respetar al diferente, para que luego cuando Claro. sean adultos, mm, no sé, de alguna manera potenciemos la democracia que tenemos. Yo creo que si no lo cuidamos desde los centros educativos y esos Ujú. chicos a lo mejor viven en un enfoque pues, de educación a lo mejor más jerárquico, pues yo no sé hasta qué punto estamos educando a personas críticas y que aporten a nuestra sociedad. O por lo menos a una sociedad libre como queremos. Exactamente, David. Es que la democracia se practica y se aprende desde Mm, pequeños, ¿no? eso es. Y es importantísimo porque además o sea, ser democráticos implica, por un lado, tener responsabilidades, asumir las Total. diferencias y poder respetar acuerdos y poder comunicar de una forma asertiva y llegar a acuerdos de una forma asertiva, Eso es. respetar todas las voces e intentar llegar a acuerdos que, digamos, que contenten a todos y a todas, porque si Exactamente. no, no es democrático. Eso Y es. eso se practica desde pequeños. En nuestro cole, por ejemplo, con la elección de los delegados y delegadas, Mm, sí que se les anima a que ellos presentan candidaturas, pero se intenta que la presenten todos y todas, porque mm. necesitan también ver esas capacidades que tienen dentro, que Claro, los ya ves. y luego, otra cosa es que luego ellos decidan no presentarse ya finalmente entrar en las urnas, digamos, ¿no? Pero de alguna Sí, forma sí, la democracia implica un aprendizaje y una responsabilidad que hay que enseñarlo desde claro, pequeños, eso está clarísimo. Ujú. claro. Y sobre todo que, como tú has comentado, hacer ver a los chicos que ellos tienen una serie de habilidades, de dones, de cosas que hacen bien y que yo Ujú. creo que teníamos que transmitir en los centros educativos que esas cosas que son muy válidas y Ujú. que se pongan al servicio del bien común. Creo que al final todos contamos, todos eh, de alguna manera, pues eso, aportar algo a la sociedad. Creo que esa es una Exactamente. idea muy bonita. Sí, sí, sí. O sea que, Realmente es uno de los papeles principales de la escuela, ¿no? Esa transformación de la escuela, del ser humano y de la sociedad. eso es. Antes de que hablemos cómo pues, la escuela puede transformar, sí que me gustaría que nos hablases de tu experiencia como jefa de estudios. Por dos Bien. motivos. Por dos motivos. La primera, el primer motivo es porque creo que es un trabajo bastante complicado, que además estás ahí un poquito pues en la sombra y tal. Y a mí también me gustaría, pues de alguna manera, utilizando este altavoz que es Instagram, pues poner en valor el trabajo que hacen los equipos directivos diariamente en los centros, que es mucho, Mm, que es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, que sí. en numerosas ocasiones se les critica desde una posición, pues bueno, de poco compromiso por parte del Ujú. profesorado, ¿me entiendes lo que te digo, no? Sí, Entonces yo sí, sí que me sí. gustaría, pues de alguna manera, poner en valor que hay mucha gente que está trabajando para que los centros al final estén bien organizados y vayan al unísono. Ujú. Entonces sí que lo Sí, quiero, lo quiero poner en valor. sí. Bueno, yo te cuento un poco mi experiencia, así a Sí, grandes rasgos. En principio decirte que es muy positiva, o sea, yo nunca imaginé que pudiera disfrutar tanto de ello, estar sí, sí. tan tranquila, serena y feliz de poder todo lo que he aprendido en este tiempo poder llevarlo a cabo y materializarlo. Pero sí que te he de decir que yo, bueno, llevo 3 años de jefa de estudios, Sí, no he vivido los años más duros de este centro, de consolidar ese programa, ese proyecto educativo y de los primeros años. Los comienzos son siempre más, sí son más, duros. más duros. He llegado, digamos, en la adolescencia de este proyecto. ¿Y eso qué ha significado? Primero, hay un equipo docente maravilloso que facilita mucho las cosas. Luego, el equipo directivo estamos muy unidos. Yo, además, cuando entré, conté con la ayuda de la anterior jefa de estudios, que es una persona también maravillosa y que me ha ayudado mucho. Estoy aprendiendo mucho de todo el equipo.
Y luego, sí que mencionarte que hay dificultades, claro que hay dificultades. Y hay dificultades que están relacionadas con varios aspectos que para mí son, digamos, lo que llevo, me cuesta más, ¿no? Por ejemplo, cómo rentabilizar los recursos, ¿no? Yo cuando Ya. llego, tengo que llegar una hora y media todos los días o una hora al cole antes para poder hacer las sustituciones, ¿no? Es complejo, ¿no? Porque además cuando tú sustituyes al personal que está faltando, en mi cole que además hay un programa de refuerzos muy cerrado, o sea, muy cerrado, que está todo muy como el encaje, el puzzle está como muy organizado para que Sí, el sí, plan de sí. refuerzos funcione. Cuando tú estás sustituyendo a personas que están faltando, estás también siendo consciente de que esos niños no van a recibir ese refuerzo. Entonces, yo lo que peor llevo es ratios tan altas, distribuciones Ya. de los recursos que no son suficientes en una escuela pública. Para que una escuela pública de calidad sea de calidad necesitamos esos recursos. Y esa parte para mí son las mayores dificultades. Y luego en un cole tan grande, sí que es cierto que hay una parte muy importante de atención a las familias. Y eso también lleva mucho tiempo y a mí me parece Ya. importante poder escuchar a las familias y poder hacerles partícipe. Total. Pues bueno, evidentemente en el día a día hay dificultades, pero bueno, en general a mí me parece es muy positivo y realmente si las personas que tenemos vocación, entrega y confiamos en la escuela pública y en la educación, deberíamos acceder de una forma consciente a los equipos directivos para poder realmente cambiar las cosas, ¿no? Totalmente. Yo soy de los que piensa que al final un equipo directivo, y bueno, sobre todo el director, al final tiene que ser un líder pedagógico. Sí, sí, Tiene que ser totalmente. el que va adelante, el Sí, que es sí, un sí, sí. modelo y se implica en todo, el que anima a los compañeros. Yo creo que sin un director ser posible, pues, tener un centro como el que me estás contando Sí, que es tienes tú. fundamental. Es Eso fundamental. es. Y nada, y hay otra cosa Fundamental. que has comentado que también es prioritario y creo que es una manera de hacer que un centro fluya y sobre todo que se eviten muchos conflictos, es tener una organización y una planificación clara. Cuando no hay una Ujú, organización y una planificación clara es cuando surgen un montón de problemas. Y eso no ujú. significa que esa planificación o esa organización no tenga que ser flexible. Es decir, no Eso estamos es. hablando de implantar una dictadura en un centro, sino de implantar una serie de bases de trabajo y de formas de hacer que sean asumidas y respetadas por todos. Es en ese momento Ujú. cuando creo que las cosas funcionan. Sí, sí, Eso sí, sí. sí. Además, es muy importante, ya te digo, esa planificación, que las reuniones sean muy eficaces y que todo el mundo pueda participar. Es decir, hay que llevarlas muy bien preparadas para que estén organizadas y puedan ser fluidas y prácticas y que lleven a mejoras. Y la organización es imprescindible, desde luego. Sí, sí. Lo que pasa es, bueno, pues eso lleva una flexibilidad, ¿no? Porque en el día a día también surgen Eso es. otras dificultades, ¿no? Ujú, Eso es, ujú, totalmente. Pues nada, otra cosilla de las que me gustaría hablar contigo, que ujú. has citado el concepto, has hablado de renovación Sí, pedagógica. Yo sé que tú sí. participas, como hemos comentado al principio, en dos movimientos de renovación bastante potentes. Entonces, Ujú. a mí me gustaría, sobre todo por la gente que nos está escuchando, que nos contases qué diferencia hay entre innovación y renovación, porque creo que no son dos conceptos, no son sinónimos y de Ujú. alguna manera yo creo que se confunden. Y me parece muy interesante que un poco maticemos cada uno de esos conceptos. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que son innovación y renovación son dos términos que pueden resultar o en etimología pueden ser bastante parecidos, Sí, pero sí que hay matices muy distintos. Para mí, yo te lo explico desde mí, sí, desde sí, cómo lo sí. vivo yo. Eh, la renovación viene un poco más desde dentro, ¿no? Y la innovación viene un poco desde fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día se ha puesto de moda la innovación y se ha equiparado al uso de determinadas metodologías en los centros educativos.
Entonces, eso llega un momento que si no hay un principio de fondo, un objetivo Eso es. real y no está en consonancia con con tus objetivos en educación y con tus fines de educación, esa innovación se queda desvirtuada, no tiene peso. Eso es. La renovación para mí, ¿qué significa? Pues que sí, a veces tengo que innovar y coger herramientas de innovación para poder realizar esa renovación. Pero la renovación va mucho más allá que eso. La renovación significa estar vivo, lo que hemos dicho antes de la transformación, Eso es. significa poner esas herramientas al servicio de tus objetivos. Y además una cosa me parece importantísimo y que tenemos que tomar conciencia, porque en estas modas de las metodologías innovadoras se ha utilizado para vender determinados centros, para dar más valor a por ejemplo, a la privada o la concertada que a la pública. Y yo creo que ahí hay que tener un matiz muy claro, porque la innovación surge en esta sociedad neoliberal, digamos, entre comillas, si quieres luego hablamos más del tema, ha surgido un poco la terminología de innovación en nuestra sociedad es igual a mercado. Es decir, yo utilizo metodologías innovadoras para vender un producto en el mercado, ¿vale? Entonces, ahí también se desvirtúa un poco el término de innovación. Entonces, hay que establecer un equilibrio. Sobre todo, tener muy claro los principios que tú tienes como escuela, Eso es. cómo quieres llevar a cabo esa renovación y después utilizar las metodologías innovadoras o no, porque hay muchas cosas que ya llevan inventadas desde Exactamente. hace Eso mucho es. tiempo, Eso y es. utilizarlas a tu servicio, pero no al revés, porque parece que hoy en día estamos vendidos a la innovación y no debería ser así. No sé si he podido Eso es. explicar un poco Sí, 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 la sí. terminología, ¿no? Del Sí, sí, sí. Al final, esto. yo creo que nos tenemos que quedar con dos ideas. La renovación es una transformación. Es al Ujú, final una mejora, ujú, un aportar algo que de alguna manera ayude a que seamos mejores. claro. Y esa innovación, bueno, pues esa innovación es un instrumento que puede estar al servicio de esa mejora o no. Pero Ujú, claro, ahí están, como tú has comentado, los movimientos de renovación para reflexionar sobre ello. Creo que al final, claro. si aportamos unas innovaciones, como tú has comentado, de metodologías, pues mira, gamificación, Mm, aprendizaje cooperativo y bien. tal, si eso no lo fundamentamos en una reflexión previa, al final Ujú. estamos vacíos. Sí, sí, Entonces, sí, totalmente. al final, creo que los docentes somos técnicos educativos. A mí me gusta utilizar mucho esta palabra. Creo que somos profesionales de la educación. Creo que Ujú, tenemos que reflexionar mucho sobre qué hacemos en las aulas, porque eso que hacemos tiene una implicación fundamental. Tú lo has comentado. ujú. Tiene implicación en la democracia, en la vida en común, en la convivencia. Mm, Es decir, creo que los movimientos de renovación de alguna manera nos ayudan a reflexionar sobre qué sociedad queremos, sobre, Sí. ¿me entiendes? Yo creo que es... Sí, 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 es un poco, si quieres, enlazando un poco con los movimientos en los que yo participo. Bueno, Sí, sí que me gustaría comentar en este punto dos cosas. Primero, yo estoy en dos movimientos de renovación pedagógica. Tengo como, digamos, el corazoncito un poco dividido, pero que a la vez es sí, lo mismo. sí, 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 Porque realmente creo que hay una parte de ambos que caminan en la misma línea y luego cada uno me aporta personalmente para mí algo que es básico. Aparte que las personas que hay ahí son maravillosas y me sí, aportan sí, muchísimo más también. Pero bueno, aparte de eso sí que quería mencionar que yo participo en Leganés, en la Comisión de Educación de Leganés y sí. en la Casa de la Educación, que es un espacio también que aglutina a varios colectivos que están relacionados con la educación y que también hacemos un caminar conjunto, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. efectivamente, en estos espacios de renovación pedagógica, no solamente pretendemos formarnos en aquellos aspectos que no nos formamos o no podemos formarnos en otros aspectos, ¿no? Sino que en estos movimientos tenemos unos principios profundos más por los que trabajamos Mm. y que van encaminados un poco a lo que tú has dicho, ¿no? Sobre todo a defender la escuela pública, pero más Mm. allá de eso es a transformar. O sea, es más una filosofía de vida que confía en la educación tanto como para permitir que haya una transformación a través de nuestras actuaciones, ¿no? Entonces, pues, Mm. por ejemplo, nosotros hacemos encuentros, formación, jornadas, reflexión, debate, que es lo que Mm. falta en el profesorado, que haya una Total. reflexión profunda de determinados temas, ¿no?
y bueno, pues estos espacios. Y luego hay una parte muy importante que no quiero que se me olvide, que es la parte de estar, digamos, reivindicativa, pero reivindicativa desde lo sano, quiero decir. Hay Sí. aspectos que no funcionan del sistema educativo y de aspectos de toma de decisiones que nuestra intervención ahí es más que de lucha, es de visibilización y de Mm. aportar aquello que los políticos y la sociedad necesite, ideas para mejorar. O sea, no vamos en contra de, sino vamos para visibilizar aquellos aspectos que consideramos que no funcionan para esa transformación de la que ahora hablaremos si quieres, pero que sea básico en la aportación para esa mejora realmente. Eso Entonces hay es. que visibilizarlo, si no se Mm. visibiliza no lo podemos mejorar. Totalmente. Yo siempre me gusta hacer una reflexión muy similar o partiendo de lo que tú has comentado, y es que los profesores no podemos ser profesionales de marca blanca. Es decir, No. tenemos que tomar conciencia, tenemos que ser personas que de alguna manera dejemos huella a nuestros alumnos, pero también a nivel social, y que Ujú. contribuyamos a mejorar pues la vida en común que tenemos. Creo que lo que no podemos hacer es pasar sin pena ni gloria. Entonces es lo que Eso es. veo que de alguna manera está faltando. Y estos movimientos de renovación a los que tú haces referencia, pues creo que al final son espacios de trabajo muy buenos en los que uno se puede sentir identificado con esos principios, defenderlos y además colaborar con otras personas que están en tu misma situación. Y luego tú ya sabes que hay diferentes movimientos de renovación, que uno se puede sentir más identificados pues con unos o con otros. Lo importante es, de alguna manera, participar Eso es, en esa participar de él. renovación. Exactamente. Eso es. Porque Sí, a lo aquí, mejor. exactamente, hay muchas formas de ver la educación. Al final, pues tú tienes la tuya, otra persona tiene la suya. Creo que al final todas son válidas, siempre que Ujú. uno tenga buena intención. Eso es, Y, eso es. y participar creo que es lo que nos falta al profesorado, que al Ujú. final estamos terminando siendo profesionales de marca blanca que, Claro. que pasamos sin pena ni gloria. Es lo que me da Ujú. pues más pena Sí, en ese sentido. hay que reflexionar y un maestro, una maestra, un profesor, una profesora tiene que estar en la vida cotidiana, en la Eso sociedad, es, en la cultura, en la renovación y nos eso toca es, porque estamos formando a personas que en el eso es. futuro Total, tendrán que estar en un mundo que tienen que influir y cambiar también. Ya estamos viendo el totalmente, panorama, ¿no? totalmente. Pues sí, nada, ya la última pregunta que te quería hacer, que esta es una pregunta de enjundia. De Hemos otro hablado, debate, ¿no? sí, de otro debate que podría ser larguísimo, es eh, la, la función transformadora que tiene la escuela. Yo estoy convencido que la escuela puede transformarte a ti mismo, puede transformarse como institución y además puede ayudar a transformar la sociedad. ¿Nos Eso podrías dar es. alguna pista o algún ejemplo de práctica para que esto lo podamos llevar a cabo? Bueno, a ver, recetas mágicas no, No pero hay, bueno, bueno, vamos a ver. pero la A experiencia ver, tuya es lo mejor. La experiencia tuya es lo sí, mejor. a ver, yo te voy a contar un poco y voy a intentar resumir de este tema, ¿no? Sobre todo para crear la reflexión Sí, profunda de los que nos están escuchando y que puedan un poco avanzar en este camino, ¿no? Lo primero que hay que hacer es hacer una reflexión profunda interna y definir un poco qué es una transformación individual, qué es una eso es. transformación de la escuela y qué es una transformación social, ¿vale? Porque la transformación personal, si nosotros queremos transformar a nuestro alumnado, lo que tenemos que plantearnos es cómo sacar lo mejor de ellos mismos, cómo darles herramientas emocionales para que puedan desenvolverse en la vida. Realmente la transformación la realiza el ser humano. Tú lo que haces es ayudar a ese alumnado a transformar. Y entonces esa transformación interna es una obligación de la escuela. Para ello hay que respetar ritmos, hay que atender a la diversidad, hay que hacer una serie de cosas que son importantes. Por otro lado, la transformación de la escuela, que esto nos llevaría además, y que me encantaría otro debate porque esto es muy profundo, y más en los tiempos en los que estamos ahora mismo. O sea, ahora con lo del el COVID-19 y con este periodo de confinamiento,
sí que ha sacado en relieve la estructura de la escuela, el funcionamiento interno y ha puesto al desnudo y sobre la mesa todo aquello que hemos de mejorar, porque educar se educa en presencial y en la escuela y las herramientas online y todo lo que hacemos con las tareas que estamos haciendo ahora, que también nos llevaría a otro debate, no se puede atender a esta transformación interna del individuo. Se puede aprender conceptos, contenidos, pero se pierde la parte humana, relacional, social, etcétera. Entonces, esta transformación interna de la escuela como institución es otra transformación. Y luego otro aspecto muy importante es la transformación, el papel que tiene la escuela para esa transformación social. Para esa transformación social es importantísimo cambiar nuestros contenidos totalmente, es decir, necesitamos plantear un cambio de contenidos al máximo y necesitamos conocer muy bien el entorno, la vida en nuestro planeta, y ya te hablo de vida en nuestro planeta como situación de campos de refugiados, inmigración, sostenibilidad de la tierra porque se está agotando los recursos. Esa transformación social hay que hacerlo desde lo más cercano, es decir, un alumno, un niño, una niña tienen que conocer qué dificultades hay en su barrio, cómo puede mejorar su parque, cómo puede, si hay niños con mayor dificultad o con dificultades económicas, sociales, culturales, qué herramientas hay para ello, ¿no? Entonces, bueno, pues la escuela se tiene que replantear, por ejemplo, el aprendizaje-servicio. O sea, eso es un factor fundamental en el futuro, ¿no? O sea, lo que está claro es que con este tema que nos está ocurriendo ahora mismo hemos de ser conscientes que la humanidad tiene que tener un cambio de conciencia. O sea, tenemos que entender la interdependencia entre todos los seres humanos, el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas, y esta situación más que nunca nos tiene que hacer replantear nuestra estructura interna como escuela para poder influir socialmente y personalmente. Y para eso hay que tomar conciencia de lo que se mueve en nuestro alrededor. Eso es muy importante. Entonces, yo de aquí sí que quería rescatar otro aspecto y si me enrollo mucho me cortas, porque aquí me podría enrollar mucho más. Y que tenemos que tener en cuenta un concepto que yo creo que nos tiene confundidos al docente y a la sociedad en general. Cuando hablamos en la escuela de que la escuela tiene que estar abierta a la sociedad, a los avances tecnológicos, a los avances científicos, que el alumnado que la escuela tiene que dar respuesta a eso. No nos cuentan que eso forma parte un poco de la sociedad neoliberal. Vivimos en una sociedad capitalista que necesita que por encima del individuo, y eso no lo tenemos que replantear en la escuela, está el objetivo de mercado, la economía. Entonces, eso está bien saberlo y es cierto que hay que atenderlo en cierta medida porque hay que establecer un equilibrio, pero sí que hay que tomar conciencia real de qué ocurre a otros niveles, o sea, que está ocurriendo a otros niveles sociales, que no se está... no te dicen en los papeles ni en los documentos que la escuela, así dichos como tal, ¿no? No te dicen cómo la escuela puede hacer este apoyo del que hablaba yo anteriormente o esta implicación social de la que hablaba anteriormente. Dar respuesta desde la escuela es poder dar respuesta también a la brecha tecnológica que estamos viviendo ahora, la brecha social, a las dificultades en el trabajo, a muchos otros aspectos que no. Entonces, el bilingüismo, por ejemplo, pues bueno, está genial aprender otras lenguas, pero no destinado solamente a lo que se pretende, ¿no? O sea, quiero decir, son debates muy profundos y tenemos que tomar conciencia de ellos para poder cambiarlos, si no, no los cambiaremos nunca, ¿no? Total. Desde luego, yo ahí sí que estoy de acuerdo en eso contigo. Y es que lo que no podemos hacer, independientemente de que, por supuesto, el tema económico hay que atenderlo porque si no, sería imposible vivir en la manera que lo hacemos. Pero creo que deberíamos reflexionar sobre si queremos una escuela en la que se dedique a crear empleados de otros o queremos, Entonces, o queremos una escuela en la que yo forme a personas con iniciativa que sean capaces de emprender, pero de emprender para mejorar, de tener, por ejemplo, gente que emplee a otros y que sea empática y que tome conciencia de eso, pero si no lo vivimos en la escuela, es normal que cuando la gente sea mayor, pues actúe según ha visto. Y por eso sé que lo que hagamos en la escuela pues tiene una importancia brutal.
Sí, tenemos en nuestras manos a los futuros adultos que pueden hacer algo y cambiar realmente de una forma profunda nuestro mundo, pero no dejándoles en ellos la responsabilidad. Hay otras responsabilidades políticas, sociales y a otros niveles que tienen que asumir los gobiernos y que tenemos que asumir como personas que vivimos en este planeta. Quiero decir, existe una globalización, un libre mercado, una serie de aspectos que hay que tomar conciencia de ellos y cambiar. Pero sí que es importante, y más a raíz de ahora, debería replantearse la escuela qué objetivos queremos realmente, qué le queremos enseñar a nuestros alumnos. ¿No les queremos realmente enseñar qué tipos de energía hay o les queremos también enseñar por qué necesitamos utilizar esas energías, qué supone traer alimentos desde el otro lado del mundo, qué le pasa a la Tierra, por qué se están agotando los recursos? Hay que ver la historia desde otro punto, o sea, hay que estudiar la historia no desde el punto que la estudiamos. Hay que hacer tantos cambios en las estructuras internas que, bueno, pues hay que empezar a caminar ya, porque... Yo siempre digo que el auténtico pacto educativo no está en la nueva ley orgánica, sino en el currículo, en lo que enseñamos en la escuela. Si no cambiamos lo que nosotros enseñamos, al final estamos siempre en un bucle y trabajando cosas que no tienen ya mucho sentido y que de alguna manera reproducen lo que venimos haciendo siempre. Claro, Entonces, claro. ahí Sí, está, sí, sí. Ahí ahí está está. el kit de la cuestión. Entonces, yo creo que también con un poco lo que te he explicado de funcionamiento de los centros, en el sentido en el que yo he explicado cómo funciona mi centro, que tendrá muchas cosas que mejorar y que lo haremos poquito a poco, ¿no? Pero sí va más encaminado a esa transformación social. Tenemos que reflexionar en los claustros, que participen las familias en la educación de sus hijos e hijas. Tenemos que ir un poquito más allá de lo que es la escuela tradicional, que yo siempre digo que de lo tradicional hay que cogerlo mejor, porque ya hay cosas que ya están hechas y lo que hay que hacer es una renovación para continuar, ¿no? Pero no hay que quitarse de un plumazo todo lo anterior, ¿no? Sino que Eso es. hay que cogerlo mejor y mejorarlo, ¿no? En ese Eso es, sentido. pero vamos, yo creo que la única forma de hacerlo es teniendo una escuela activa que de alguna manera también vaya con los tiempos y que le dé la posibilidad al alumno de poder reflexionar sobre lo que está sucediendo en este momento para poder cambiarlo. Si nosotros Claro. damos un currículo que está desfasado desde hace ni se sabe, pues es que al final ese debate que tú estás comentando no se puede producir. Es que es así. Claro, claro. Y luego hay que hacer también un análisis profundo de en qué sociedad vivimos. O sea, no podemos seguir viviendo en una sociedad en la que nos han hecho creer que el bienestar está en la economía y en el libre comercio. La libertad no está en... El estado de bienestar no te lo da la sociedad de consumo, aunque es importante y tiene su papel, ya lo he dicho antes, ¿no? Pero la libertad interna del ser humano y otros aspectos que nos pueden llevar a ese cambio, hay que tomar conciencia de ello para sacar de cada niño y de cada niña lo mejor de ellos, ¿no? Totalmente. Es un poco... Pues nada, la verdad que, bueno, se me ha pasado el tiempo volado, hemos llegado justo a las 8 y nada, la verdad que se me ha pasado el tiempo, pues eso, corriendo. La Sí, verdad a que mí yo también, la verdad que te se me hablar quedaron un aquí, montón de pero cosas en el tintero que yo seguiría hablando aquí contigo hasta las 10 de la noche, pero sí, sí, sí. Que por lo menos esto sirva, ¿no? Para replantear nuevos caminos y nuevas formas de hacer la lo que verdad hacemos. que todo lo que has comentado, la verdad que es una pasada. Creo que has dado claves muy interesantes a mí, el primero, y a todos los que nos están escuchando también. Y nada, yo de verdad que me gustaría que dentro de un tiempito volver a charlar Sí, seguro que sacamos temas ahí sobre la importantes. función, por ejemplo, sobre la función de la escuela y Ujú. los tipos de funciones que tiene. Es decir, hay aquí un debate tremendo. Y nada, creo que Ujú. la espera al final ha merecido la Ha pena. merecido la pena, ¿verdad? La verdad es que a mí me ha relajado contrariamente, porque estaba más nerviosa al principio y luego, como me está entretenida aquí con las con las tecnologías de la información y la comunicación, ha sido más liviano. Así que Y muchísimas nada, gracias, David. gracias, muchas gracias a ti. Y mira, me quedo con una cosa que ha comentado, seguramente haya sido
un compañero o una compañera tuya cuando he dicho que al final los jefes de estudio suelen estar en la sombra y han dicho que tú eres luz. Así que yo te animo a que Bueno, no he podido leer nada, muchas tú gracias. sigas dando luz en tu centro, Gracias. en tu movimiento de renovación y a todos los que te escuchemos. Que Así que tengamos luz en el camino para cambiar las cosas. David, muchas gracias por estos espacios que los necesitamos, de verdad. Muchas ánimo gracias. a ti y cuenta con otra charlita dentro de poco. Vale, de acuerdo. Gracias. Un abrazo y un abrazo a todos los que nos habéis escuchado. Adiós, hasta luego. Adiós. Cortas tú, ¿verdad? Sí, sí, no te preocupes. Vale. Gracias. Adiós. Adiós.